Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy estamos viendo, pues, recuerden que ya es nuestro tercer parcial. Estamos viendo el dimensionamiento de vigas. Esto lo estamos haciendo para diferentes uniones antes de empezar a ver lo que sería una armadura. Antes de recuperar lo que es una armadura, en este caso vista desde madera, vamos a ir viendo nuevamente lo que sería el dimensionamiento de vigas, qué tanto el esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte paralelo o perpendicular a las fibras puede afectar a nuestro dimensionamiento. Vamos a hacer para esto tres ejemplos, vamos a ver tres diferentes situaciones. Ya habíamos empezado la clase pasada con uno de ellos, sin embargo, uno de sus compañeros había presentado que tenía dudas, entonces vamos a recuperar precisamente este, la idea y vamos a volver a ver un problema que está preestablecido ahí. En el primer problema dice que se muestra en la figura número 1.24, es una viga que está sometido a 600 libras, algo así como 300 kilogramos, poco menos de 300 kilogramos. Determinar el esfuerzo a compresión, determinar el esfuerzo de compresión que vamos a tener, promedio a lo largo de las áreas lisas, definidas por AB y definidas por BC, así como el esfuerzo cortante promedio a lo largo del plano horizontal BD. Esto es muy importante y también tenemos que hacer, vamos vamos a hacer esto primero para entender un poco. La clase pasada creo que habían quedado con un poco de dudas. En base a que ya tenemos acá, pues vamos a ir resolviendo nuestro problema. Lo primero y fundamental, pues vamos a encontrar lo que sería el, el valor de la carga. Vamos a tener dos partes de carga, una parte en X, una parte en Y. Este siempre es fundamental. Vamos a sacar la componente de la fuerza. Sabemos que la fuerza es igual a 600 libras. Tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. No tenemos bien claro el ángulo, pero tenemos la proporción. Sabemos que en X vamos a tener un factor, esto ya lo habíamos visto antes, de 3 entre 5, 3 en X, 5. Estamos tomando en cuenta un pequeño triángulo que forman esas figuras. Significa que el factor en X va a ser 0.6 y el factor en Y, 4 entre 5, 0.8. 4 entre 5, 0.8. Esto es lo mismo a que nosotros tuviéramos un ángulo, a que nosotros nos hubieran presentado el ángulo de 36.869. Si nosotros nos hubieran dicho que este ángulo tuviera 87 grados, si nos hubieran presentado este ángulo, nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Bien podría haber sido, en el primer caso sería coseno de los 36.87 grados y en el segundo, seno de 36.87. Para el primer caso, coseno de 36.87 estaría dando perdón, aquí el ángulo, perdón, sería 53.13. Aquí, pequeño error. El ángulo sería 53.13. Ahora sí. Lo había puesto al revés. 53.13 grados y ahora sí sería coseno del ángulo 53.13, seno del ángulo de 53.13 y en ambos casos, ahora sí, coseno de 53.13 tendríamos un valor de 0.6 y seno de 53.13 tendríamos un valor de 0.8. Entonces, dependiendo de qué es lo que tengamos, si tenemos la proporción o tenemos el ángulo, vamos a trabajar bajo esos principios. Entonces, vamos a sacar la fuerza, 600 libras multiplicado por el factor, en este caso, como estamos hablando en X, por el factor en X, es decir, 3/5 o 0.6. 600 por 0.6 sería igual a 3.600 libras. En el siguiente caso sería 600 libras por el componente 4/5
y daría 480 libras. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Chicos, No, Inge, todo bien. ¿no? Bueno, No, ¿qué es lo que está significando? Si nos hubieran dado el ángulo que hubiéramos hecho fx es igual a 600 libras coseno del ángulo 53.13 y nos hubiera quedado 360 libras y en el otro caso fy 600 libras seno de 53.13 480 libras. Hubiera sido exactamente en el mismo principio las dos cargas. Esta carga de 600 libras está teniendo, esta carga de 600 libras que afecta directamente a esta parte de la viga. Tiene dos partes, una parte en X, que es Fx, que vale 360, y una parte en Y, que va para abajo, que vale 480. Va a tener dos partes este elemento. Bueno, ahora vamos a sacar precisamente el esfuerzo promedio. El esfuerzo promedio que vamos a tener no es más que la relación o cociente que va a existir entre la fuerza dividida entre la sección transversal. Vamos a tener dos posibilidades. Vamos a tener la sección transversal en dos partes. Vamos a ver cuánto va a representar. Tenemos, recuerden, una en X y una en Y. En X es esta área de contacto. En X tenemos esta área de contacto que estaría representado por este espacio. Es decir, tendríamos un área de 1 por 1.5 pulgadas. Eso sería el área que tendríamos para el valor en X. Entonces, esfuerzo, estamos hablando del esfuerzo promedio en X. El esfuerzo promedio en X sería la fuerza en X, 360 libras, dividido entre la sección transversal en X, que sería 1 pulgada multiplicada por 1.5 pulgadas. 360 entre 1 por 1.5 es como si viéramos dividido entre 1.5, pero pulgadas al cuadrado, y tendríamos 240 libras por pulgada cuadrada. No sé, chicos, si tengan alguna duda en esta operación. Chicos, no, Inge, ¿no? todo bien. No, Ahora, el esfuerzo en Y, fuerza en Y entre sección transversal. Vamos a ver que en Y, lo que evita que esta viga inclinada de 600 corte a la que está de manera horizontal es el área que está en esta parte inferior. Es un área que tiene comprendida 2 pulgadas. Es un área que tiene comprendida 2 pulgadas y que tiene de base 1.5. Sería el área que está acá abajo. Es decir, tendríamos esto de área. 2 pulgadas por 1.5 es la que va a evitar esta parte de cortante. 480 libras divididos entre 1.5 pulgadas multiplicado por 2 pulgadas, es decir, 4.480 entre 3 pulgadas cuadradas, 160 pulgadas cuadradas. Libras por pulgada cuadrada. Ahí está. Y ya tendríamos los dos esfuerzos que nos están pidiendo. Ahora, si ya tenemos los dos esfuerzos, vamos a sacar la tercera parte. Nos pedía que sacáramos los dos esfuerzos promedios a lo largo de las áreas, así como el esfuerzo cortante promedio a lo largo del plano BD. El esfuerzo promedio a lo largo del plano BD. Este plano que tenemos acá, este plano que está BD, significa el área que tendría 3 pulgadas por 1.5, este espacio. Este espacio, esa línea horizontal, lo que no está permitiendo es el deslizamiento de esta viga, es decir, no está permitiendo que los 360 libras se vayan y que corten completamente el espacio.
Es decir, que le sirve de tope al elemento para que no se pueda romper. Bajo esta premisa, pues vamos a obtener precisamente el esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante para este punto. Vamos a hablar de del esfuerzo en X entre la sección transversal nuevamente. 360 libras entre el área, en este caso, si se dan cuenta, el área es de mucho mayor tamaño, 1.5 por 3 pulgadas, 1.5 por 3 pulgadas. Y tendríamos un esfuerzo cortante de 80 libras por pulgada cuadrada. Se reduce el valor debido a que ahorita vamos a trabajar en cortante en X. Y para la cortante en Y, vamos a hacer exactamente el mismo principio. Fuerza en Y va a ser igual a intersección transversal de este espacio, los 480 libras divididos entre. Ahora la sección transversal, la que esté evitando que se corte, es la sección transversal que estaría en este punto, que sería pues la 1 pulgada nuevamente, 1 pulgada por 3 pulgadas, por 1.5 pulgadas. 1 pulgada por 1.5 pulgadas. Entonces, tendríamos un esfuerzo cortante en este punto de 300 libras por pulgada cuadrada. Esto no es más que una retroalimentación de lo que vamos a ir viendo para que precisamente podamos dimensionar las vigas. No sé si alguien tenga hasta acá alguna duda o pregunta. No, Bueno, ok. Bueno, si no hay ninguna duda, pues vamos a ir a ver el segundo ejemplo. Ese es muy parecido al anterior, tiene la misma idea conceptual. Dice, vamos a determinar el espesor mínimo requerido para T. El espesor mínimo requerido para T, ahí estamos viendo el espesor, es el espesor de las vigas para el elemento AB y la distancia B, ahí estamos viendo la distancia B, aparece como tacón de la barbilla que está del lado izquierdo sobre el bastidor P. La carga P es de 9 kips, es decir, 9,000 libras por pulgada cuadrada. Y el factor de seguridad es de falla es de 2. La madera tiene un esfuerzo nominal de 6 KSI y un esfuerzo de falla de corte de 1.5 KSI. Entonces, vamos a obtener precisamente cuál va a ser los resultados de este problema. Vamos a empezar ahora con un problema de cerchas. Aquí tenemos una cercha nominal en forma triangular. La carga P está siendo sostenida por los dos elementos. Voy a hacer aquí un pequeño diagrama. La carga P está siendo sostenida por dos vigas que están de manera inclinada con el mismo ángulo, es decir, que van a recibir la misma carga. La primera se llama B, la segunda se llama AC. De acá para acá tenemos 30 grados, de acá para acá tenemos 30 grados en ambas situaciones, 30 grados y 30 grados. Entonces sabemos que A y B van a ser iguales y vamos a calcular entonces el valor de las fuerzas en Y. Como van a haber dos fuerzas en Y exactamente iguales, entonces podemos definir que la carga P, que va para abajo, lo voy a hacer por una sumatoria en Y para que sea de la misma manera en que vamos a trabajar los nodos. La carga P que va hacia abajo, negativa, va a ser igual a más la fuerza en Y la fuerza en Y con un ángulo de seno de 30, la fuerza en Y, seno de 30, estamos hablando de la del lado izquierdo, más la fuerza en Y, seno de 30, del lado derecho. Ambas son iguales porque precisamente tienen el mismo ángulo y esto va a ser igual a 0. Entonces podemos despejar FY. ¿Se dan cuenta? FY aparecen dos veces, entonces sería dos veces el valor de FY, seno de 30 grados, va a ser igual a esta P que aquí estaba restando, pasa para allá sumando. Entonces FY va a ser igual a P, la carga P, que vale 9 kips,
divididos entre 2 veces el seno de 30 grados. Ahí está. Entonces, vamos a hacer la operación. Serían 9 kips entre 2 veces el seno de 30. Hacemos la operación. El seno de 30 vale 0.5. El 0.5 con el 2 se eliminan. ¿Y cuánto tendría el valor de 9? Aún así serían 9 kips. Debido a que el ángulo es 30 grados, esto 2 veces seno de 30 grados es igual a 1 y nos queda 9 kips. ¿Qué está significando? Que tanto la viga de AB como la viga AC van a estar sosteniendo la componente de Y, para que sea claro, la componente de Y, recuerden que la viga está inclinada, ambas vigas están inclinadas, las componentes en Y de ambas vigas van a estar sosteniendo cada una 9 kips, es decir, 9,000 libras por pulgada cuadrada. 9,000 libras. Ahora vamos a sacar precisamente el esfuerzo normal de falla, teniendo en cuenta los 6 KSI. Nos preguntan cuánto debemos de tener de espesor. El espesor, vamos a sacar lo mismo que hicimos con la anterior. La diferencia es que debes estar sacando el esfuerzo. Ahora estamos sacando la sección transversal. Sección transversal es igual a la carga que tenemos. La carga en este caso es FY, dividido entre el esfuerzo de falla. Sin embargo, nos dicen que vamos a tomar en cuenta que el factor de seguridad contra la falla es de 2, entonces significa que va a ser 2 veces la fuerza en Y entre el esfuerzo de falla. 2 veces el esfuerzo, la fuerza en Y, 2 veces 9 kips dividido entre el esfuerzo de falla, que vale 6 KSI. 2 por 9, 18. 18 entre 6 quedaría 3 pulgadas cuadradas. El resultado nos queda en área, 3 pulgadas cuadradas. Entonces, vamos a ver cuánto debería ser el peralte de esta viga. Ya la viga nos dijeron que tiene 3 pulgadas de ancho. Vamos a ver cuánto va a ser esta parte vertical. Para la escuadrilla dice que con una letra T minúscula. T minúscula, pues esa figura es un cuadrado. Vamos a hacerlo muy sencillo. Sección transversal o área entre el lado que tenemos, que es de 3 pulgadas. 3 pulgadas cuadradas entre 3 pulgadas, el cuadrado y la pulgada se va, 3 entre 3, 1 pulgada. Significa que esta armadura va a tener elementos de 3 pulgadas por 1 pulgada vertical. 1 pulgada vertical por 3 pulgadas de ancho. Eso va a ser lo que tendríamos a nivel vertical. Ahora vamos con el esfuerzo de falla cortante. El esfuerzo de falla cortante teniendo en cuenta un valor de 1.5 KSI, que sería la parte de la barbilla. En este caso vamos a utilizar nosotros necesitamos sacar lo que sería la parte en X. Ya teníamos la parte en Y. Sabíamos que 9 kips era la parte en Y. Vamos a sacar la parte en X para poder sacar el esfuerzo de falla en la parte de 1.5. Pero antes de eso, chicos, ¿alguna duda o alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta o alguna duda? No. ¿No? Oh, okay. Bueno, vamos a obtener entonces la fuerza en este caso en la fuerza en X. La fuerza en X va a ser igual por la forma en que tiene la figura, va a ser igual a la fuerza en Y. Fuerza en Y tangente. Fuerza en Y tangente del ángulo. En este caso, recordemos que tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, fuerza en Y, 9 kips multiplicado por la tangente de 30 grados, 9 tangente de 30 grados, y tendríamos un valor en X de 5.0
5.1961. 5.1961 kips. Lo único que hicimos fue sacar la componente en X, ¿sí? Únicamente fue sacar la componente en X de acuerdo a lo que tenía. Ok. Ahora vamos a sacar lo que sería el valor que vamos a ocupar. Vamos a borrar este pequeño. Está. F en X, el valor que vamos a ocupar para nuestra cortante, va a ser igual a el factor en Y dividido entre la tangente de 30 grados, factor en Y, fuerza en Y, 9 kips, dividido entre la tangente de 30 grados. 9 kips entre tangente de 30 grados, tendríamos un valor de en X de 15.588 kips. Ahora sí, ya sabemos cómo podemos obtener nuevamente sección transversal, 2 veces el factor de falla ahora en X entre el esfuerzo de corte que tenemos, 2 veces los 15.588 kips, dividido entre el esfuerzo de falla en corte, que es de 1.5 kips. 1.5 kips. Y esto va a ser igual a, hacemos la multiplicación, 2 por 15.588 y dividido entre 1.5, debería de tener por lo menos 20.784 pulgadas. 20.784, perdón, pulgadas cuadradas. Nos dicen también que este espacio tiene un espesor igual que el anterior de 3 pulgadas, porque es homogéneo en todas las vigas. Entonces, ¿cuánto tendría de largo? El valor B, sección transversal entre las 3 pulgadas que nos menciona el problema, es igual a 20.784 pulgadas cuadradas entre 3 pulgadas. Y tendríamos un valor de 6.928 pulgadas. Aproximadamente aquí tendríamos un valor B de 7 pulgadas y aquí tendríamos un valor de espesor de por lo menos 1 pulgada. Vamos a hacer el último ejemplo. Vamos a proponer una barbilla. Aquí vamos a empezar de manera inversa. Aquí vamos a proponer un ángulo. Vamos a poner un ángulo nominal de 30 grados. Vamos a poner una carga. Debido a que nuestra tablita aquí la tenemos en Newton por milímetro cuadrado, lo vamos a poner en kilogramos. Podemos imaginar que nuestra carga aquí fuera de, vamos a ponerle 400 kilogramos. Ahí está. Tenemos una carga nominal de 400 kilogramos y pues vamos a obtener tanto las dos partes. Vamos a obtener vamos a obtener las dos partes, tanto en X como Y. Primero vamos a cambiar, aquí tenemos la carga en kilogramos, pero lo vamos a pasar en newtons. Tenemos la carga, el valor P lo tenemos en kilogramos, 400 kilogramos multiplicados por la gravedad, 9.81 metros por segundos al cuadrado. Estamos pasando los 400 kilogramos. 400 por 9.81 tendríamos un valor de 3.924 newtons. 3.924 newtons, que sería la fuerza, ahora sí, pero ya en newtons. Vamos a sacar las dos componentes, la componente en X y la componente en Y. 3.924 newtons, 3.924 newtons, coseno de 30 grados, como platicamos en el primer problema, y 3.924 newtons, seno de 30 grados. 3.924 coseno de 30, vamos a tener un valor de 3.000
398.283 newtons. Y para el segundo caso, 3.924 seno de 30, vamos a tener un valor de 1.962 newtons. Esas serían las dos fuerzas a ocupar, tanto eje X, eje Y. Bueno, vamos a entender cómo estaría la madera. Aquí tenemos una representación, pero la madera estaría realmente en la misma posición que en el primer caso. Aquí está, prácticamente sería esta misma idea, solo que aquí no nos están dando medidas, únicamente propuse yo la carga y el ángulo. Significa que aquí tenemos nuestra viga. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos ya presentada lo que sería la viga. Esta viga no tenemos las secciones transversales, pero vamos a ir aplicando exactamente el mismo principio para poder obtenerlo. Vamos a obtener primero dos áreas. Vamos a ver las dos áreas de empuje. Vamos a ver que se requiere conocer primero el área de contacto que vamos a tener. Vamos a requerir dos áreas de contacto, dos esfuerzos que vamos a tener. Aquí vamos a tener una cortante de acá para acá y otra cortante de acá para acá. Esas dos áreas van a sufrir cortante. Una va a ser cortante paralela, como las vigas normalmente acá. Esta va a ser una cortante del tipo paralela y en este punto vamos a tener una cortante del tipo perpendicular. Una del tipo paralela y una del tipo perpendicular. Entonces vamos a calcular primero la paralela. Cortante en la parte paralela. Significa que es en el eje X. Va a ser igual al valor de la fuerza en X, pero no olvidemos nuestro factor de seguridad. Vamos a seguir tomando el valor en este caso de 2. 2 veces 3.398.283 newtons dividido entre la sección transversal, pero como yo no conozco la sección transversal, lo que vamos a hacer es precisamente nuestro despeje. La sección transversal la vamos a sacar, sección transversal, y aquí vamos a poner precisamente el esfuerzo de corte que vamos a tener. Recuerden que aquí es esfuerzo de corte en X, pero estamos hablando de la sección paralela. Entonces, sacamos el esfuerzo cortante. Vamos a tomar este valor que tenemos aquí sombreado. ¿Cuánto tenemos de esfuerzo cortante? 2 newtons por cada milímetro cuadrado. 2 newtons por cada milímetro cuadrado. Estamos hablando de nuestra cortante, aquí estamos hablando de nuestra cortante paralela. Entonces, 2 veces 3.398.283 newtons dividido entre 2 newtons por cada milímetro cuadrado. Hacemos la operación 2 por 3.398.283 entre 2. Aún así necesitaríamos ahora, newton y newton se va, quedaría 3.398.283 milímetros cuadrados. Es decir, la sección transversal que debería tener este punto, esta sección transversal debería de tener 3.398.283 milímetros cuadrados. Esta sería la sección transversal. Antes de eso, vamos a hacer la otra sección transversal para tener una idea. Vamos ahora con la perpendicular. La sección transversal perpendicular es la que tenemos en este punto. Sección transversal, 2 veces los 1962 newtons entre la cortante
En este caso estamos hablando de una cortante perpendicular. La cortante perpendicular que vamos a trabajar ahora. La cortante perpendicular, tenemos solo compresión paralela, tenemos la cortante, vamos a seguir ocupando el mismo valor de cortante perpendicular, vamos a seguir tomando el valor de 2 para este mismo principio. Entonces, hacemos la operación 2 veces, que es el factor de seguridad. Sección transversal, como lo estamos calculando, factor de seguridad por la carga en X o en Y. Aquí es en X o Y y dividido entre la cortante o esfuerzo. Hacemos la operación y quedarían 1962 milímetros cuadrados. Ahora sí. Con este segundo valor ya sabemos cuánto tenemos de sección transversal, de acá para acá. Pero vamos a sacar en base a eso nuestra escuadría, es decir, qué dimensiones vamos a tener. La recomendación con cualquier tipo de viga es que la base versus la altura, esta base versus la altura sea 1.5 de la base, la altura sea 1.5 de la base, la altura sea 1.5 veces el valor de la base. Entonces, hablando de la sección transversal, tendríamos una sección transversal de base por 1.5 veces base, base por altura. Tendríamos una sección transversal de 1.5 bases cuadradas y ya nosotros podríamos sacar entonces el valor de B. Este valor de sección transversal, recuerden que únicamente estamos hablando de esta mitad. Entonces vamos a sacar el valor de B. B va a ser igual a la sección transversal, sección transversal entre 1.5 y todo con una raíz cuadrada. Entonces, sección transversal, 1962 milímetros cuadrados, divididos entre 1.5 y después raíz cuadrada. Primero hacemos la división y después la raíz cuadrada. 1962 entre 1.5, raíz cuadrada de ese dato y tendríamos un valor de 36.166 milímetros. Significa que por lo menos la base debería de tener un valor de aproximadamente 4 centímetros. La base debería tener por lo menos un valor de 4 centímetros. Y la altura, al ser el doble, tendría un valor de 8 centímetros. Aquí nosotros ya podremos ir definiendo nuestra viga. Solo que, pues aquí en este caso tenemos que vamos a tenerlo completa toda. Necesitamos aquí un área de 1962. Necesitamos un área de 4 por 8. Entonces aquí podríamos tener nosotros una base de 4 y aquí una altura de 8, pero sería solo la mitad del elemento. Realmente la altura serían 16. Vamos a reorganizar esta situación. Debido a que estábamos tomando solo la mitad, lo vamos a hacer precisamente a la mitad del elemento, es decir, 1.25b. Vamos a reorganizar esto para que nos quede precisamente una escuadría de 1 a 1.5, pero con respecto a toda la viga y no solo la mitad de la viga. Ahí está. Vamos a volver a sacar el resultado. 1962 milímetros entre 1.25 y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada y daría 39.618 milímetros. Aún así no hay mucha diferencia entre ambos datos. Lo que vamos a estar teniendo es un valor de 4 centímetros en la parte inferior. 4 centímetros en la parte inferior. 4 centímetros en la parte inferior y vamos a sacar entonces el área que vamos a tener total.
Vamos a sacar la sección transversal completa. Sabemos que vamos a tener por lo menos 1.5, lo que habíamos calculado en el anterior caso, igual iba a quedar de la misma manera. Nos dimos cuenta que en ambas situaciones era funcional nuestra área. Lo voy a restablecer. Ya nos dimos cuenta que en ambas situaciones el resultado no varía en gran situación, tanto con el 1.5 como el 1.25. Determinando que nuestra escuadrilla funciona para ambos casos. Ahí está. Tenemos entonces, ya dijimos que vamos a tener 4 centímetros de base y la altura pues va a significar que va a ser 1.5 veces por 1.5 veces. Deberíamos de estar teniendo por lo menos 5.4, pero al tenerlo al doble, vamos a tenerlo 4 por 1.25 son 5. Aproximadamente vamos a estar teniendo verticalmente 10 centímetros. Una escuadrilla de 4 por 10 centímetros, de los cuales, ¿cuánto va a estar hundido? ¿Cuánto va a tener de acá para acá? De acá para acá va a tener, vamos a hacer la división, 1962 entre 40. ¿Por qué 40? Porque tenemos 4 centímetros. Vamos a sacar la mitad del área, el área que vamos a tener en este espacio de acá. Sabemos que aquí tenemos 4 centímetros, entonces, ¿cuánto nos daría este pequeño sección? Vamos a poner sección C. Sección C, 1962 milímetros cuadrados, divididos entre 40 milímetros. Tendríamos un valor de 49 milímetros, es decir, 5 centímetros. Ahí está. Ya nos podemos dar cuenta entonces que de la viga de 4 por 10 a los 5 centímetros vamos a tener nosotros el corte para que la parte superior nos queden 3 centímetros para el espacio de contacto con la parte superior. Chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda con primero cómo se va a calcular la sección transversal de nuestra viga. Bueno, entonces ahora vamos a sacar lo que van a ser las partes laterales, lo que va a ser este valor D. Vamos a calcular esta longitud D, lo que va a ser el espacio del tacón de nuestro elemento. Ya tenemos nuestra escuadrilla bien marcada. Vamos con el valor D. Para el valor D vamos a hacer exactamente lo mismo. Sección transversal va a ser igual a 2 veces. En este caso vamos a estar trabajando nuestra parte en... Vamos a empezar a sacar nuestra parte en... ese ya lo teníamos, perdón, chicos. Esto ya lo tenemos. Tenemos ya establecido cuándo tenemos de acá para acá. Vamos a sacar nuestra cortante. Hicimos cortante ahorita hicimos cortante en Y. Ahora vamos, perdón, con la parte en X. Ya tendríamos el valor aquí antes, ya lo habíamos calculado antes. Necesitábamos 3,398.283 milímetros cuadrados. Esto ya lo teníamos antes. Teníamos una sección transversal de 3,398.283 milímetros cuadrados. Sabemos ahora sí que el ancho es 4 centímetros y de acá para acá vamos a sacar el valor de. El valor de va a ser igual a los 3,398.283 milímetros cuadrados dividido a los 4 centímetros, pero en milímetros, 40 milímetros. 3,398.283 entre 40. Necesitaríamos por lo menos 84.957 milímetros, es decir, por lo menos 9 centímetros. El valor de acá debería ser de por lo menos 9 centímetros para evitar cualquier situación. Sabemos que esto va a ser de 9 centímetros. Sabemos que la altura de nuestra viga, por lo menos a la mitad,
hasta este punto, al punto de espacio abajo, debe ser por lo menos de 5 centímetros. Ok. Ya únicamente nos queda saber, ya tenemos las dos cortantes, saber si el área de contacto va a ser suficiente, el área de contacto por compresión, por tracción. En este caso va a ser tracción, compresión perpendicular, perdón, el de 2.2. Vamos a checar nuestra compresión perpendicular. Esta compresión perpendicular, recuerden que va a trabajar bajo el eje X. Entonces, vamos a sacar lo último, que sería la compresión perpendicular. Entonces, sección transversal va a ser igual a los 2 veces los 3000. Estamos hablando de la fuerza y no del valor que tenemos aquí, y no del valor del milímetro, sino de la fuerza. 3398.283 newtons dividido ahora entre la compresión perpendicular, que tenemos 2.2 newtons por milímetro cuadrado. 2 por 3398.283 son entre 2.2, tendríamos un valor de 3089.348 milímetros cuadrados. Eso sería el valor que tendríamos sobre el área que está en este punto, el área que tendríamos acá. Esa sería el área de contacto, ese sería el área que deberíamos de tener en este punto. Sabemos que la base que propusimos era de 4 centímetros, es decir, de 40 milímetros. Entonces, el valor E de esta viga, E va a ser igual a 3089.348 milímetros cuadrados, divididos nuevamente entre 40 milímetros. Y tendríamos un valor de 77.23 milímetros, aproximadamente 8 centímetros. Entonces, nosotros ya podríamos definir que la viga de 4 por 10 no va a ser funcional. La viga de 4 por 10 no va a ser funcional debido a las áreas de contacto, sino que requeriríamos 5 centímetros en la parte inferior y 8 centímetros en la parte superior para que nuestro elemento no vaya a tener ninguna ruptura. Es decir, estamos hablando de una escuadrilla total de 4 centímetros por 13 centímetros. Es decir, una sección transversal de, hablando en centímetros, de 52 centímetros. Hablando de milímetros, 5200 milímetros cuadrados. ¿Podemos nosotros hacer un tipo de arreglo? Sí, podemos hacer un arreglo. Podemos hacer que la escuadrilla quede de mejor manera. ¿De qué manera? Podemos nosotros trabajarla con, como lo estábamos viendo, con nuestro factor de 1.5. Entonces, B sería igual a la raíz cuadrada de la sección transversal, 5200 milímetros cuadrados divididos entre 1.5, raíz cuadrada, igual, 5200 entre 1.5 y raíz cuadrada del elemento, tendríamos igual a 58.87 milímetros, aproximadamente 6 centímetros. Entonces podríamos nosotros diseñar una viga, de vez de que fuera de 4 por 13, una viga de 6 por 9 centímetros. 6 por 9 serían 5400 milímetros cuadrados. Tendríamos mucho más de lo que nos están pidiendo y aún así sería una muy buena opción. Sin embargo, habríamos que nosotros tener que recalcular cuántos serían los valores para asentarlo en cualquiera de las situaciones. Es decir, tendríamos que recalcular nuestro valor de C. Nuestro nuevo valor de C lo voy a colocar aquí en este punto.
nuestro nuevo valor de C. Abraham, ¿tienes dos cuentas? Sí, es que estaba actualizando mi computadora. Ok, entonces tendríamos que volver a sacar nuestro valor C. Este valor C, ya teníamos nosotros nuestro dato, son 1962 milímetros. 1962 milímetros divididos ahora entre 60 milímetros. Este reajuste se debe hacer porque pues la escuadrilla que había quedado era muy grande, eran 4 contra 13, prácticamente era 3 veces más grande y no 1.5 o el doble, que puede ser algo nominal, sí puede quedar también al doble, pero no es recomendado que quede 1 con respecto a 3. 1962 entre 60, 32.7 milímetros, es decir, aproximadamente 4 centímetros. Ahí está, 4 centímetros sería, o 3.5 centímetros. 3.2, 3.3. Aquí podrían quedar los 3.5 centímetros de la parte inferior. Vamos a recalcular el valor, y ya tenemos el 3.5, vamos acá el valor de D, nuestro nuevo valor de nuestro nuevo valor de, que era, ¿dónde están nuestros 9 centímetros? Lo habíamos calculado de, aquí están, sería este nuevo valor que teníamos, que nos había dado 9 centímetros, 3.398 milímetros cuadrados, divididos ahora entre 60 milímetros, 3.398.283 entre 60. Tendríamos un valor de 56.63 milímetros, es decir, con 6 centímetros sería más que suficiente. El valor que me hace falta, ya tengo tal, que me hace falta más. Faltaría nada más el valor E. El valor E que tendríamos, vamos a comprobar que el valor E sea correcto. 3.089.348 milímetros cuadrados divididos entre 60 milímetros. Recuerden que estamos reajustando todos los valores a nuestra nueva sección transversal, a nuestra nueva escuadrilla de la viga. Y tendríamos un valor de 51.48 milímetros cuadrados, es decir, aproximadamente 5.5 centímetros. Entonces ya podemos darnos cuenta que nuestro sistema sí va a funcionar. Y ya para terminar, pues vamos a darnos cuenta entonces cómo quedaría nuestra viga y vamos a ir comprobando si los datos que nos dio sí van a estar siendo ideales. Ahí está. Aquí tenemos la viga. Vamos a ir presentando cada una de las distancias. Primero nuestra escuadrilla. Vamos a tener una escuadrilla de 6 centímetros por 9. 6 por 9 centímetros. Un tacón para evitar que la barbilla se rompa de por lo menos, es el valor de por lo menos 6 centímetros. Un tacón de 6 centímetros para evitar precisamente que la carga lo vaya a romper. Vamos a tener los cortes de acá significan que por lo menos el área de contacto de acá para acá, 5.5 centímetros y el espacio de cortante de 3.5 centímetros. Ahí está. Entonces, aquí con esto nosotros quedaríamos más que cubiertos para cualquier situación con respecto a nuestra madera.